ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me. Se supone que el regreso del ex doble campeón de UFC Conor McGregor sería este año 2023, esto posterior al show del The Ultimate Fighter 31, en donde McGregor comparte protagonismo con Michael Chandler. Pero como sabemos, aparte del problema de USADA que actualmente tiene Conor McGregor, con que aún no ha sido testeado para poder entrar en la pool de USADA posterior a 6 meses tener entonces permitido competir, esta pelea ha ido disminuyendo en cuanto al hype en los meses que ha pasado posterior a que se anunció que este sería el combate de regreso de Conor McGregor. Desde ese momento se ha sabido que ningún contrato ha sido firmado, todo ha sido un acuerdo verbal por ambas partes. Ha sido tanto así que, como vemos, Michael Chandler no ha sido programado en ninguna otra pelea dentro de las 155 libras. Pues bien, parece que las cosas siguen disminuyendo entre ambos peleadores. Incluso parece que Conor McGregor está perdiendo mucho más el interés luego de la humillación que estaría recibiendo en el espectáculo del The Ultimate Fighter. Esto luego de que su equipo esté actualmente en un 5-0. Todas las victorias han sido para el equipo de Michael Chandler. Además de que ya se ha filtrado imágenes e información con respecto a que en el próximo episodio también el peleador de Conor McGregor, no solo eso, sino que su amigo personal, por el que sacó a otros peleadores para introducir en el show, también pierde la próxima semana. Con todo esto en mente, la pregunta es: ¿seguirá esta pelea en pie para el próximo año debido a que no puede suceder en el 2023? Muchos peleadores y comentaristas de la UFC y periodistas tienen opiniones diferentes unas de otras. Algunos creen que Conor McGregor sí estará enfrentando a Michael Chandler, pero en el primer trimestre del próximo año. Peleadores como DC Cormier, ex doble campeón de UFC, asegura de que Michael Chandler tiene que seguir empujando tanto a UFC como Conor McGregor para que esta pelea sea una realidad, ya que esta pelea, como sabemos, podría cambiar la vida de Michael Chandler y toda su familia. Chandler, con estas palabras de DC, ha intentado provocar a Conor McGregor en diferentes ocasiones a lo largo de las últimas semanas. Una de las últimas declaraciones de Chandler es el hecho de que aún confía de que Conor McGregor pueda enfrentarlo dentro del octágono, y esto fue lo que comentó recientemente. Él va a regresar. Creo que pelearé en contra de Conor McGregor en los próximos 6 meses. Será uno de los puntos de pago por ver más grande jamás visto en la historia. Saldré y lo noquearé en los 2 primeros asaltos. Dudo que quiera manchar su legado haciendo TUF y luego huya de una pelea contra el entrenador en jefe. Si bien esta última parte de Chandler es intentando provocar un poco más a Conor McGregor, la realidad es que no sería la primera vez de que entrenadores no choquen al final de la temporada. Bien, lo común es que sí suceda cuando ambos peleadores comparten categoría de peso, como lo es en esta ocasión, pero cuando no la comparten, lo normal es que obviamente eso no suceda. Aún así, esta pelea ya se estaba hablando antes del evento, antes del show, y Conor McGregor incluso hizo careos con Michael Chandler dentro del espectáculo del The Ultimate Fighter. Por lo que sí, McGregor, él también estaría insinuando de que esta sería su pelea de regreso dentro de la UFC, asegurando que sería uno de los mejores regresos en la historia de la compañía. Por el momento, McGregor no está teniendo ningún tipo de éxito dentro del espectáculo del The Ultimate Fighter. Veremos si al final logra entrar a la pool de USADA, que los meses, a pesar de que ya no va a competir en el 2023, siguen pasando, por lo que se alarga mucho más su regreso al octágono. Puede incluso pasar del trimestre del próximo año, cosa que quizás a los fanáticos de las artes marciales mixtas no les llame tanto la atención una pelea de Conor McGregor si se tiene que esperar tanto tiempo para el regreso del ex doble campeón. Sin duda alguna, Alex Pereira hizo historia dentro de la UFC. Irrumpió rápidamente no solo en las artes marciales mixtas, sino posterior a hacer su debut dentro de la compañía. Esto logrando convertirse rápidamente en campeón indiscutido de las 185 libras. Desde ese momento, o incluso previo a esa pelea en contra de Israel Adesanya, la número 1 en artes marciales mixtas, Alex Pereira ya era considerado como un peligro real, uno de los peleadores más temidos dentro del octágono y dentro de todos los peleadores en la UFC. Pues bien, como sabemos, posterior a su derrota en contra de Adesanya, este decidió subir a las 205 libras. Ya no hará ese brutal corte de peso. Quizás para muchos esto puede ser una ventaja, ya que puede darle
tanto resistencia como muchísimo más poder. Este estará haciendo su debut en contra de Jan Blachowicz, una pelea bastante importante, ya que en una hipotética victoria, lo más normal es que reciba una oportunidad a continuación al campeonato. Esto evidentemente no por lo que ha logrado en las 205 libras, sino por su historial como campeón en 185 libras. A pesar de que muchos lo ven como una nueva amenaza en las 205 libras, quien realmente debería estar preocupado, en realidad no lo está. Esto cuando hablamos del actual campeón de las 205 libras, Jamahal Hill. Hill consiguió el campeonato en una brutal pelea en contra de Glover Teixeira. Esto luego de que Jiri Prochazka, entonces campeón indiscutido de las 205 libras, tuvo que dejar vacante el campeonato luego de sufrir una brutal lesión en su hombro. Ahora, con Glover Teixeira a un lado, él sabe que una pelea en contra de Alex Pereira es solo cuestión de tiempo si este llega a derrotar en su pelea a Jan Blachowicz, ex campeón también de las 205 libras. Su poder no va a contar tanto como lo fue en la división de peso mediano, comentó recientemente el campeón Jamahal Hill, esto en una entrevista. Cada vez que él los golpeaba en la categoría de peso mediano, ellos tenían que absorber una cantidad de golpes bastante difícil. Hizo que fuera más difícil de contrarrestar, solo por el tipo de poder que llevaba en las manos en la categoría de peso mediano. Es lo que abría las posibilidades a que pudiera golpear de esa manera. No creo que sea lo mismo en este caso, ahora en las 205 libras. Él tendrá que ser muchísimo más técnico. A pesar de que Alex Pereira estaría haciendo su debut en las 205 libras dentro de la UFC, la realidad es que ya en su carrera de kickboxing ha competido en categorías superiores a las 185 libras y se ha visto de muy buena manera, manteniendo ese poder en las manos del que Jamahal Hill dice que quizás algunos peleadores en las 205 libras no tendrán que cuidarse tanto. Entonces, por esta razón, los huecos no se abrirán en esta ocasión en los rivales que enfrente Alex Pereira en las 205 libras, cosa que quizás veremos muy pronto si los peleadores en las 205 libras están dispuestos a hacer este riesgo de probar el nuevo poder que puede tener Alex Pereira en las 205 libras, ya que esto podría ser una realidad o no, lo que comenta el actual campeón de la categoría de peso semicompleto, Jamahal Hill. Por el momento, Alex Pereira está programado para enfrentar a otro ex campeón cuando hablamos de Jan Blachowicz, un peleador muy peligroso también que podría utilizar tanto su lucha como lo hizo en su momento con Israel Adesanya para contrarrestar las habilidades en el striking de Alex Pereira y quizás por este medio llevarse una victoria bastante tranquila como lo hizo en su momento cuando el entonces campeón de las 185 libras intentó convertirse en doble campeón dentro de la UFC. Por ahora será bastante importante e interesante tu opinión con respecto a estas declaraciones de Jamahal Hill. ¿Perderá poder o no Alex Pereira en subir a las 205 libras? Como sabemos, luego a su decepcionante y fallido intento de protagonizar un evento de punto de pago por ver en contra de Nate Diaz, Khamzat Chimaev en ese mismo evento en donde fue reprogramado para una pelea en contra de Kevin Holland, no ha vuelto a entrar dentro del octágono de la UFC y ha pasado mucho tiempo desde entonces. Chimaev, a pesar de que ha presionado a través de las redes sociales y en entrevistas con los medios con respecto a que ha estado insistiendo para tener una nueva pelea dentro de la UFC, UFC está presionando esto para reservarlo, evidentemente, para el evento de punto de pago por ver más importante del año en Abu Dhabi. Esto lo que sería UFC 294, que como sabemos están otros peleadores también reservados para esa gran cartelera. Pues bien, recientemente MMA Orbit compartía un dato bastante interesante a través de su cuenta oficial de Twitter en donde escribían lo siguiente: han pasado 290 días desde que Khamzat Chimaev peleó por última vez y aún no ha reservado su próxima pelea. Su inactividad fuera de Ramadán es inexplicable. ¿Por qué crees que el lobo ha estado ausente durante tanto tiempo? Aquí es donde vendría quizás un acto lamentable por parte del peleador de UFC, Joaquin Buckley, para intentar conseguir un combate en contra de Khamzat Chimaev, provocándolo quizás en un punto que no debería, conociendo el historial de los peleadores rusos cuando se trata de mencionar ya sea a sus familias o religiones.
sin querer mencionar un nombre específico o una rivalidad en específica dentro de la UFC. Joaquin Buckley, quizás intentando provocar a Khamzat Chimaev, escribía lo siguiente en respuesta al tweet de MMA Orbit: porque su mamá crió una perra, escribía Joaquin Buckley. Hasta el momento, Khamzat Chimaev no ha respondido a este tweet por parte de Buckley, pero sabemos que el peleador checheno está muy atento a las redes sociales y participa mucho a través de sus redes sociales oficiales, ya sea Twitter o Instagram. Y que no dé una respuesta inmediata a Buckley quizás sea mucho más peligroso del hecho de que hubiera respondido a través de las redes sociales. Esta no sería la primera vez que Joaquin Buckley intenta provocar a Khamzat Chimaev. En su momento, ambos tuvieron una confrontación cuando Buckley intentó conseguir o pactar una pelea en contra de Darren Till en bastidores en uno de los eventos de UFC. En ese momento, Khamzat Chimaev no se tomó de buena manera ese pequeño intercambio de palabras entre Darren Till y Joaquin Buckley, en donde aseguró lo siguiente: voy a destruirte por estar intentando hacerte el gángster, le decía Khamzat Chimaev tras ver el intercambio de palabras entre Joaquin Buckley y Darren Till en ese momento. Veremos qué pasa en este nuevo intento de provocar por parte de Joaquin Buckley a Khamzat Chimaev, y ojalá solo se quede aquí e incluso Chimaev no responda a este tipo de provocaciones. Si bien Ilia Topuria goza de muchísima popularidad, incluso mucho más posterior a su gran desempeño en contra de Josh Emmett, la realidad es que no sabemos a ciencia cierta qué tanta confianza tiene la UFC para el peleador georgiano-español en cuanto a ser una superestrella dentro de la compañía a futuro cercano para conseguir una pelea en contra del campeón, ya sea Alexander Volkanovski o Yair El Pantera Rodríguez. Pues bien, recientemente Pedro Dols, manager del Matador, aseguró de que UFC tiene a Ilia Topuria como un Golden Boy, asegurando que UFC lo ve como el próximo Conor McGregor. Esto quizás entonces quite las dudas de si UFC ve o no a Ilia Topuria como una futura estrella dentro de la compañía. Esto escribían en una nota a través del español.com con respecto a este tema. La confianza de la UFC en Ilia Topuria: es su próximo Conor McGregor, es su Golden Boy. Pedro Dols, manager del Matador, ha comparado su efecto entre la afición española con otros atletas como Pau Gasol, Fernando Alonso o Rafael Nadal. Ilia Topuria es uno de los peleadores del momento. Hace no tanto era un nombre quizás no muy conocido para la mayor parte de los aficionados españoles al deporte. Sin embargo, esto ha cambiado debido a su continua exhibición en el octágono de la UFC. La Topuria manía es una realidad. Después de su victoria sobre Josh Emmett, la UFC se ha hecho un hueco enorme en la actualidad deportiva de nuestro país, y todo por este hispano-georgiano que apunta al cinturón de peso pluma de la compañía de Dana White. Con un posible combate en contra de Alexander Volkanovski en el horizonte y con cada vez más cercanos de que un evento llegue a España, las MMA ganan peso, y en especial un Ilia Topuria del que ha hablado Pedro Dols, su manager en EFE. Para Pedro Dols hay algo claro: la UFC considera al Matador como su próxima gran estrella. Ilia es su próximo Conor McGregor. Hasta la fecha han tenido buenos peleadores en todas las divisiones de peso, pero no han tenido a ningún peleador tan mediático como Ilia Topuria. En definitiva, es su Golden Boy, ha declarado Pedro Dols. Va a ser el próximo ícono mundial del deporte, va a ser una estrella. No únicamente tienes que ser un buen deportista, sino que tienes que transmitir buenos valores, tener buena presencia y poder comunicarte con distinción al público de manera distinta en diferentes idiomas. Por esta razón y por suerte, Ilia reúne todas estas cualidades, ha continuado explicando Pedro Dols. La UFC en España. El Matador y Dana White acordaron hace ya más de un año que si entraba en el top 5, algo que hizo tras ganarle a Josh Emmett, la UFC llegaría a España. Se encuentran en conversaciones para avanzar sobre el tema. Dana White lo ha prometido a Ilia Topuria y por supuesto la UFC se frota las manos de tener al próximo campeón de peso pluma que sea español y que le vaya a abrir las puertas
a un mercado completamente nuevo para ellos. Sería para la UFC la forma de asentarse y entrar de forma definitiva en el mercado español. Terminando aquí la nota de elespañol.com, si lo que dice el manager de Ilia Topuria es real, sin duda el futuro es brillante para el peleador georgiano español si este llega a poder convertirse en el próximo contendiente al campeonato de las 155 libras, ya que evidentemente primero nos tenemos que esperar al desenlace del próximo evento UFC 290, en donde Alexander Volkanovski estará defendiendo su campeonato en contra de Jair el Pantera Rodríguez. Por ahora, ¿qué opinas tú con respecto a las declaraciones del manager de Ilia Topuria? ¿Tendrá la UFC la visión de ver al peleador georgiano español como el próximo Conor McGregor? Deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente. Que no te dije que suscribiera, no te dije que le dieras like. Te voy a encontrar, maldita sea. Dale subscription right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.